Hola, buenos días o buenas tardes o buenas noches según en el momento que esté viendo esto. Hoy, como toca el Apocalipsis, vamos a hablar hoy precisamente de la iglesia en Filadelfia, en el capítulo 3 del Apocalipsis. Voy a leer: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, el que cierra y nadie puede abrir. Un mensaje de parte de Dios a la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia no es como la iglesia en Sardis. La iglesia en Sardis era una iglesia decadente, un poco aburrida, un poquito pasota de todo, y aquí la iglesia de Filadelfia es totalmente distinta. Esto lo sitúa a las personas o lo entendido en una época anterior a la nuestra, precisamente es la época que viene justo antes de la época nuestra. La iglesia en Filadelfia es una iglesia que va a recibir un mensaje de parte de Dios y que le va a decir precisamente que Él es el único que abre y nadie puede cerrar. Él abre las puertas, Él abre las puertas a la salvación y nadie puede cerrar esa puerta, solamente Él. Y también dice el que cierra y nadie puede abrir. Si buscamos comparar esto que acaba de decir el Señor, pues tendríamos que irnos a Noé. Dios tenía la puerta abierta para el arca de Noé para recibir a todo aquel que quisiera precisamente recibir la salvación de parte de Dios, porque Noé estaba predicando la palabra con sus hechos y con sus actos y seguramente hablándole a la gente de lo que iba a pasar. No creo que Noé solamente estuviese callado, porque su padre Enoch ya estuvo hablando y ya estuvo confirmando lo que el Señor iba a hacer y que iba a destruir el mundo, y así Dios lo llevó porque estuvo andando con él durante 300 años y sobre todo predicando la palabra de Dios. En aquella época se vivía mucho. Hay que recordar que no había contaminación, no había coche, no había autopista, no había fábrica de cemento, no había fábrica de muchas cosas. Todo lo que comía era natural y era cosa de la naturaleza, sin que podían vivir durante mucho tiempo, hasta que el Señor ya puso límite a la vida del hombre. Eh, Vemos como en el arca de Noé Dios abrió la puerta y llegó un momento, si tú sigues leyendo, donde dice que Dios cerró la puerta. Y esa puerta, cuando Dios la cierra, nadie puede abrirla. La gente estuvo llorando, clamando, pegando, llamando a la puerta, pero Noé no podía abrir esa puerta. No era un hombre humano y solamente podía abrir la puerta Dios mismo. Aquí el Señor dice lo mismo. Él es el que abre las puertas y nadie puede cerrarla. Él abrió la puerta de la salvación. Él abrió la puerta de la sanidad para la gente. Él abrió la puerta de restauración. Él abrió la puerta para recibir a las personas que quisieran ser salvos. Llegará un momento en que Él cierre la puerta y, como dice los evangelios, muchos llamarán en aquel día y dirán: Señor, Señor, en tu nombre, porque incluso algunos que se llaman cristianos podrían decir: en tu nombre hicimos milagros. Ya veis que son cosas grandiosas, milagros, sanidades, echaron fuera demonios, pero el Señor les va a decir realmente que no los conoce. Es triste, porque cuando Dios cierra la puerta, nadie va a poder abrirla. Lo mismo que Él ha abierto ahora la puerta de la gracia, llegará un momento en que Dios cierre esa puerta y no habrá nadie que pueda abrir esa puerta, porque solamente el poder está en el Señor Jesús. Vamos a seguir leyendo. Dice: conozco tus obras. El Señor siempre conoce las obras. Si leemos en todas las demás iglesias, el Señor dice: yo conozco tus obras. ¿Por qué? Porque el Señor lo sabe todo y el Señor conoce todo. No podemos ocultarle absolutamente nada. Estamos desnudos ante su presencia y Él conoce nuestras obras y conoce todo aquello que estamos haciendo y que está sucediendo. No podemos ocultarle nada. Muchas veces se piensa que Dios no nos va a ver, que Dios no está pendiente de esto, que Dios no está pendiente de aquello, que Dios no está pendiente del mundo por lo que está ocurriendo en el mundo y tal, pero Dios sabe todas las cosas.
Y Dios conoce la obra de la iglesia, la obra de la iglesia en Filadelfia. Él conocía sus obras y las sigue conociendo. Mira que delante de ti he dejado una puerta abierta que nadie puede cerrar. Ya te he dicho, la puerta que Dios ha abierto delante de la iglesia en Filadelfia, nadie puede cerrarla. La iglesia en Filadelfia es una iglesia que está dirigida por el Señor y la cual el Señor realmente está a favor de ella, de tal manera que Él ha abierto una puerta la cual nadie puede cerrar. Una puerta donde nadie puede tratar de cerrarla, porque muchas veces en estos tiempos últimos que ha habido, cuando ha habido el derramamiento del Espíritu Santo, que nunca ha cesado, pero llegó un momento en que hubo una puerta abierta en estos últimos tiempos para todos, porque el mismo Pedro dice para vuestros hijos y para todos cuantos están lejos, que el Señor va a derramar de su Espíritu en esos últimos tiempos. Y en estos últimos tiempos el Señor ha derramado su Espíritu. Y muchos están tratando de cerrar esa puerta, incluso usando la palabra de Dios y usando versículos que a ellos más bien le conviene. Entonces es triste ver que el Señor ha abierto una puerta, la puerta del derramamiento del Espíritu Santo, para dar poder a la iglesia, para dar un poder a la iglesia, y resulta que muchos dentro de las iglesias están tratando de cerrar esa puerta. Y yo os digo, nadie puede cerrar esa puerta, porque es el mismo Señor el que la ha abierto. Así que lo que tendremos que hacer es estar trabajando a favor del Señor, a favor de esa puerta que Dios ha abierto para la iglesia. La iglesia en Filadelfia tiene una puerta abierta, una puerta con poder y autoridad de parte del Señor. Pero hay que tener fe. Hay que tener fe. Dice, mira que delante de ti, bueno, ya sé que tus fuerzas son pocas, pero has obedecido mi palabra y no has renegado de mi nombre. El Señor conoce que hay poca fuerza. ¿Por qué? Porque muchas veces nos encontramos con problemas. Digo, bueno, yo estoy hablando como si yo perteneciera a la iglesia de Filadelfia, pero el Señor sí, que Él conoce nuestras pocas fuerzas. Lo hablo en plural porque yo sé que hay muchos que se consideran que tienen poca fuerza para seguir adelante, porque hay mucho estorbo y hay muchas trabas y hay quien quiere poner freno a todo este movimiento del poder de Dios. Pero dice el Señor que Él sabe que hemos obedecido su palabra, porque a pesar de todo la iglesia en Filadelfia sigue predicando el Evangelio de Dios, sigue mostrando que la puerta de la gracia está abierta, sigue mostrando el poder de Dios haciendo señales maravillosas, no para, digamos, enorgullecer a la persona que lo hace o a los hermanos que lo hacen, sino para crecimiento de la obra de Dios en este mundo. Hay que saber que todo es para Dios y todo es por Él y para Él. Nada de lo que haga la iglesia en Filadelfia es para darle un renombre grande a ella, sino que es para enaltecer el nombre del Señor Jesús. Y no has renegado de mi nombre. Eso es lo que le pasa a la iglesia en Filadelfia, que no reniega del nombre de Jesucristo, sino que constantemente está alzando el nombre del Señor, levantándolo para que todo aquel que lo vea sea salvo, como se levantó la serpiente en el desierto cuando eran pecados, miraban a ella y el que miraba era sano y era salvo, pero el que no miraba pues moría. La cuestión es que la iglesia en Filadelfia siempre está levantando el nombre del Señor, no reniega de Él y sabe que tiene una puerta abierta, o por lo menos deberíamos de saber que tenemos una puerta abierta, aunque tengamos poca fuerza. Muchas veces se piensa que contra más estudios tiene, mejor va a predicar el Evangelio. Yo reniego de eso. Predicar el Evangelio y sobre todo es dar testimonio
de lo que Dios ha hecho en tu vida y mostrar el poder de Dios, un Dios sanador, un Dios salvador, un Dios misericordioso, un Dios que quiere que todos vengan a Él y todos sean salvos. No hace falta mucho estudio para eso, solamente testifica de lo que Dios ha hecho en tu vida o de lo que Dios está haciendo en tu vida. Pedro siempre hablaba de lo que el Señor Jesús predicaba y lo que Él había hecho, y cuando Él predicaba solamente estaba reconociendo cómo el Señor lo había sanado, cómo el Señor lo había salvado, cómo el Señor había derramado el Espíritu Santo sobre todo ello. Y eso es lo más grande que puede haber, dar un testimonio fiel, dar un testimonio seguro de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. No hace falta mucho estudio, lo único que hace falta es saber que el Espíritu Santo nos va a dar palabra y que el Espíritu Santo es el que convence de pecado. El Espíritu Santo es el que atrae a todos a Cristo. Nosotros, por mucha palabrería que tengamos, por mucho estudio que tengamos, por mucha forma estudiada que tengamos, la verdad que solamente podemos venir a Cristo, o puede venir la gente a Cristo, por medio del Espíritu Santo, que es el que convence de pecado y atrae a todos a Él mismo. Vamos a seguir leyendo. Dice, voy a hacer que los de la sinagoga de Satanás, que dicen ser judíos, pero que en realidad mienten, vayan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Voy a hacer que los de la sinagoga de Satanás. Esto es muy importante, porque hay muchos, como ya he dicho antes, muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, y el Señor no los conoce. ¿Por qué? Porque son sinagoga de Satanás. Son personas que siempre están favoreciendo la obra de Satanás. Dice, a quien se dice ser judío y no lo son. Es decir, muchos se dicen ser cristianos, que somos los judíos espirituales, digamos, y realmente no son cristianos. Eso es triste saberlo y reconocerlo. Pero Dios aquí nos da una palabra, que hay muchos que se dicen ser cristianos y no lo son, sino que pertenecen a la sinagoga de Satanás. Es decir, que se dejan de inducir por la obra del diablo. Hay un pasaje en Reyes con Acab, que el Señor en sus reuniones con sus ángeles que tiene, pues quería que alguien induciera al error a Acab, y cada uno trajo su plan, pero hubo un espíritu que salió delante de Dios y dice, yo lo induciré. Y dice, ¿cómo hará? Dice, seré mentira en la boca de sus profetas. Y el Señor le dice, ve, porque así lo conseguirá. Muchas veces eso es lo que pasa en muchas iglesias. Hablan y hablan de tal manera que todo es bueno, todo es bendito, todo es de color de rosa. No hay problemas, no hay absolutamente nada porque Dios está contigo. Que es lo que decían los profetas, ve y con esta quijada matarás o derrotarás a los filisteos porque Dios está contigo. Y Dios lo ha dicho, pero era mentira en la boca de los profetas de Acab. Es triste que muchas veces en la iglesia hay algunos que siempre están predicando todo el bienestar que va a haber en la iglesia. Uno de los bienestares es precisamente ese, que no te preocupes, todo va bien. Si está en problema es porque no está bien delante del Señor. Si está enfermo es porque no está bien delante del Señor. Si está perdiendo tu trabajo es porque no está bien delante del Señor. Te tiene que arrepentir y volver al Señor. Pero eso no es verdad, hermano. Eso no es verdad. El Señor está contigo y habrá problemas y habrá enfermedades y habrá despidos y habrá de todo, pero el Señor sabe que tú no has renegado de su nombre. Habrá problemas, no te preocupes. Todos, como decía Maradona, todos tenemos problemas. Todos, absolutamente todos.
y sobre todo el cristiano, hermano. El cristiano tiene muchos problemas y tiene mucho trabajo que hacer y va a pasar por muchas cosas, pero hay que reconocer una cosa, el Señor está con nosotros. Eso es cierto, eso sí que te lo digo con toda certeza, el Señor está con nosotros. Decía después el profeta Micaías, le decía a Acab, cuando le dijo, di la verdad, dice, vi al pueblo esparcido como ovejas sin pastor. Y eso es lo que pasa. Muchas veces, por culpa de esos falsos profetas, de esos falsos predicadores, de esos falsos cristianos, el pueblo del Señor se divide, se desparrama como ovejas sin pastor, buscando siempre a quien seguir, buscando siempre a quien dirigirse, no reconociendo que el verdadero pastor es Jesucristo y que por muchos problemas que tengamos y por muchas tareas que tengamos y por mucho tropiezo que tengamos, el Señor está con nosotros porque Él es nuestro pastor. Dice, aunque pase por el valle de sombra y de muerte, tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Es decir, el Señor es el que nos tiene que infundir aliento. Tenemos que mirarlo a Él constantemente. No podemos mirar a los hombres. Tenemos que mirarlo a Él constantemente porque mirándolo a Él, Él nos va a infundir aliento y vida. ¿eh? Y su vara y su callado nos infunden aliento. Y sobre todo una cosa, Él estará con nosotros, aunque pasemos por el valle de la sombra y de la muerte, aunque pasemos por enfermedades, aunque pasemos por situaciones muy difíciles. Él está con nosotros. Tenemos que reconocer esto, hermano. Es muy importante reconocer que Él está con nosotros. Dice que vendrán y se postrarán ante ti y sabrán que yo te he amado. Postrar no es que te vayan a adorar, pero sí que van a reconocer que el Señor está con nosotros y que el Señor nos ha amado y que hemos sido fieles a su palabra y que hemos sido fieles en todo cuanto Él nos ha encomendado. La iglesia en Filadelfia es una iglesia la cual tiene una puerta abierta y que nadie va a poder cerrar hasta que Él mismo la cierre. Así que, hermanos, tengamos confianza, porque muchos de estos falsos cristianos vendrán a nosotros y nos pedirán ayuda, consejo y consuelo. ¿Por qué? Porque van a reconocer que Dios nos ha amado. No es, cuando se postra, no es para adorarnos, ni permitamos que nos adoren. No podemos permitirlo, vayamos a caer en la tentación de ser un falso ídolo. Tengamos cuidado que solamente hay que cerrar o adorar al Señor. Dice, ya que has guardado mi mandato de ser constante, yo por mi parte te guardaré de la hora de tentación que vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a los que viven en la tierra. Ya que has guardado mi mandato y eres constante. Es la hora del Señor, constancia. Dice, por su parte el Señor nos guardará en la hora de la prueba que ha de sobrevenir sobre el mundo. Esa tribulación que tanto el mundo teme, el Señor nos va a guardar. Hay que recordar que el pueblo de Israel fue guardado durante las plagas. Si no había luz en Egipto, había luz en Israel. Si lo que morían las ovejas, todo lo que morían en el pueblo de Egipto, en Israel era guardado. No había mosca en Israel, solamente en Egipto. No había mosquitos, no había polvo, no había oscuridad, solamente en Egipto. Porque el Señor guardó a su pueblo a la hora de la prueba, lo mismo que nos va a guardar a nosotros en la hora de la prueba que ha de sobrevenir sobre el mundo. Cuidado, sobre el mundo, para poner a prueba a todos los que habitan en el mundo. Es decir, que muchos del mundo deberían de tratar de acercarse a Dios y de entrar por esa puerta que Él tiene abierta, por esa puerta de la gracia. Pero nosotros tenemos esa puerta abierta para ir y predicar el Evangelio a toda criatura. El Señor no quiere que nadie se pierda, que todos vengan a Él. Y nosotros tenemos la obligación, el deber,
el amor hacia Dios, porque el amor es muy importante. Y es muy importante. Y amar a Dios sobre todas las cosas es hacer su voluntad. Si dice que lo ama, hay que hacer su voluntad. Y su voluntad es esa, que vayamos y prediquemos el Evangelio a toda criatura. No hace falta ser erudito, no hace falta ser un teólogo, lo que hace falta son personas sencillas como eran los apóstoles, que eran pescadores y que no tenían, digamos, estudio, pero sí todos reconocían que habían estado con el Señor. ¿A cuántos de nosotros podrá decir el mundo, reconocemos que tú eres de Dios? El Señor nos va a guardar a la hora de la prueba. Esa es nuestra confianza. Y debemos de tener confianza, aunque pasemos por la tribulación, aunque pasemos por la ira, el Señor va a guardar a su pueblo. Va a guardarnos porque Él está ahí escrito, son promesas suyas. Y el Señor nos va a guardar en el tiempo de la tentación que vendrá sobre el mundo entero, para poner a prueba a los que viven en la tierra. Eso es muy importante, que el Señor nos va a guardar. Esa es nuestra confianza, por lo menos la mía, que el Señor me va a guardar en el momento de la prueba que venga sobre el mundo. El Señor, por medio del Espíritu Santo en nuestras vidas, va a hacer que digamos las palabras necesarias para que nadie se pierda, las palabras necesarias para llevar a buen término lo que es la obra de Dios. El Señor dice en el 11, vengo pronto, aférrate a lo que tienes para que nadie te quite tu corona. El Señor viene pronto. Y aún ahora en estos días, lo que estamos viviendo en estos días, tenemos que tener mucho cuidado de no decir que el Señor va a tardar. El Señor viene pronto. Y tenemos que aferrarnos a lo que tenemos, es decir, esa salvación, esa gracia, esa misericordia de Dios. Y que nadie nos quite la corona. Muchos van a tratar de quitarnos la corona, porque ellos, como no la tienen, van a tratar de quitárnosla. Y lo peor es que podría ser del mismo pueblo de Dios. Eso que se dicen ser judíos no lo son. Tenemos que aferrarnos a Jesucristo. Él es nuestra ancla, Él es nuestra roca, de Él mana la vida. Dice, al que salga vencedor le haré columna del templo de mi Dios y no saldrá jamás de allí. Ser columna es algo grandioso, es algo precioso, es la que sostiene un edificio, las columnas sostienen el edificio y el Señor nos va a hacer columna de su templo. Vamos a ser personas importantes porque somos los que vamos a sostener el edificio de Dios, ese templo de Dios. Sobre él grabaré el nombre de mi Dios, el nombre de la nueva Jerusalén, ciudad de mi Dios, la que baja del cielo por parte de mi Dios, y también grabaré sobre él mi nombre nuevo. Cuántas promesas de parte de Dios. Grabaré el nombre de mi Dios y el nombre de la nueva Jerusalén, el nombre de mi Dios y el nombre de la esposa del Cordero. La ciudad de mi Dios, la que baja del cielo, no viene de otro lugar. La nueva Jerusalén baja del cielo. Y también grabaré mi nombre nuevo sobre él. ¡Ay, gloria a Dios! Qué promesa tan grande si nos aferramos a lo que tenemos y si guardamos lo que tenemos. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Bueno, querido hermano, aférrate a lo que tienes. Aférrate. Yo muchas veces no pienso que el Apocalipsis, esta iglesia represente etapas. Pueden representarla, no digo que no. Pero la iglesia es una. Y yo sé que en la iglesia tú puedes ser de Éfeso, puedes ser de Esmirna, puedes ser de Pérgamo, puedes ser de cualquier lugar. Puedes ser incluso de Filadelfia. Y si eres de Filadelfia, aférrate a lo que tienes. Guarda el nombre del Señor en tu corazón. Grábalo en lo más profundo y demuéstrale que le ama haciendo su obra, guardando sus mandamientos. Decir, amando a los hermanos, porque Filadelfia significa amor fraternal. Eso es lo que tenemos que hacer. Amarnos los unos a los otros como Él nos ha amado.
Ese es el mandamiento nuevo, que es igual que el antiguo, porque siempre se ha oído eso, amarás al prójimo como a ti mismo. Bueno, Shalom y Maranatha. Que Dios le bendiga. El Señor viene pronto. Guarda todo esto en tu corazón.